¿Cuál era la forma de entender la palabra fe en el primer siglo? Debemos entender que la palabra española que nosotros tenemos como fe procede de dos palabras, una griega y otra hebrea. La palabra griega para fe es la palabra pistis, que significa creer confiadamente, estar persuadido firmemente en una verdad. O sea, estar convencido mentalmente de algo. Mientras que la palabra hebrea para fe es la palabra emuná. Entonces esta palabra emuná deriva de la raíz hebrea amán, que significa firme, algo que es compatible o seguro, constante, estable. En este sentido, la palabra emuná significa algo que generalmente es práctico, algo que denota confianza, firmeza, algo o alguien que es firme en sus acciones y que muestra fidelidad. Cuando la palabra emuná es traducida como fe, surgen ideas erróneas de su significado. La palabra fe es generalmente percibida como un conocimiento, mientras que emuná en hebreo es una acción firme. Tener fe en Dios no es saber, conocer que Él existe o simplemente decir que tú crees en Él, sino que alguien con fe siempre va a actuar con firmeza hacia la voluntad de Dios, tal como dijo Jesús: no todo el que diga Señor, Señor, heredará el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esa es una expresión clara de lo que es tener fe. Tengamos claro esto. Emuná, la fe desde el pensamiento hebreo, en su sentido primario, es algo práctico que denota fidelidad. La palabra fe hoy en día ha sido tan descontextualizada al grado de llevarla afuera de las escrituras, más allá de los límites, que es un lugar donde no nace, donde no tiene ningún uso ni ninguna aplicación, es más, no tiene ningún sentido. Podemos decir que en la actualidad podemos escuchar frases como las siguientes: tengo fe que mi equipo de fútbol va a ganar el Mundial de Qatar. También hay personas que dicen: tengo fe que en las próximas elecciones va a ganar mi candidato presidencial. Entonces, estas cosas o esta forma de estar convencido mentalmente de algo no tiene nada que ver con la fe bíblica, con la fe desde el pensamiento hebreo. Hoy, tristemente, como diría algún académico, la palabra fe vino a ser transferida de su significado original, que era confianza y fidelidad a Dios, a una simple aceptación de una serie de propuestas que son abstractas. Esto es la aceptación o consentimiento de ciertas proposiciones acerca de Dios. La fe hoy en día se ha convertido en un concepto abstracto, indefinido, que podía ser obtenido diciendo las cosas correctas e excluyendo hacer las cosas incorrectas. Por ejemplo, usted podría decir: claro, la Biblia es la palabra de Dios, y no tener una Biblia en su casa. Usted también podría decir: Dios quiere que aprendamos a perdonar. Sin embargo, usted está en conflicto y en rencilla con un grupo de personas dentro de su círculo familiar o de amistad. Usted podría decir: Dios quiere que nos acerquemos a Él, pero no tener la más mínima intención de orar. También usted pudiera decir: Dios quiere que nuestro lenguaje sea limpio, y sin embargo, usted en su lenguaje popular usa muchas palabras soeces. Usted también pudiera decir: Dios quiere que aprendamos a bendecir y no a maldecir. Sin embargo, en sus palabras, usted puede ser un maldiciente. Usted pudiera decir: yo amo a mi esposa, pero sin embargo, estar saliendo con la secretaria o alguna compañera del trabajo. Usted dice cosas correctas, pero excluye el hacer las cosas correctas. Vamos a hacer otro ejemplo más. La historia nos comenta que los judíos en la época oscura, estamos hablando de la Edad Media, más o menos el año 600, 700 después de Cristo, cuando los judíos eran confrontados por los cruzados. La pregunta es: ¿quién eran los cruzados? Los cruzados eran guerreros cristianos que participaban en lo que ellos llamaban las cruzadas. Estas cruzadas eran una serie de guerras supuestamente religiosas, pero que eran impulsadas por la iglesia
católica. Entonces, estas campañas militares tenían como propósito y objetivo recuperar para la cristiandad la región del Oriente, conocida como la Tierra Santa, la cual se encontraba bajo el dominio y el control del Islam en este siglo VII. Entonces, cuando los cruzados llegaban y sitiaban comunidades donde estaban los cristianos, porque era la cruz o era la espada, o sea, si te confesabas como cristiano, vivías, y si no renunciabas a tu fe y tus creencias contrarias al cristianismo, tú eras degollado, eras asesinado. Entonces, cuando los cruzados confrontaron a los judíos simplemente declaraban que ellos creían que Jesús era el Salvador. Y cuando ellos declaraban que creían que Jesús era el Salvador, ellos eran liberados rápidamente, eran librados de la muerte. Después de esto, la mayoría de los judíos que confesaban que Jesús era el Salvador, ellos regresaban de manera secreta a sus sinagogas, y estas sinagogas por lo general por seguridad las tenían bajo tierra o en lugares secretos. Entonces, sabiendo que la evidencia para un cristiano era simplemente una buena confesión, porque los judíos conocían muy bien que había una diferencia muy grande entre el concepto de fe según el pensamiento griego, romano y el hebreo. Ahora vamos a entender mejor este asunto. Mientras la fe griega se basa en la actividad meramente intelectual y es establecida sobre puntos doctrinales filosóficos, la fe según el entendimiento hebreo bíblico, esta se basa en una confianza y fidelidad al Dios de Israel, que se ha revelado mediante su palabra. Cuando alguien le pregunta a usted si usted es fiel a su esposa, si usted es fiel a su esposo, no se debería responder sí creo. Usted debería responder sí, soy fiel en pensamiento y en conducta. Este ejemplo nos sirve para entender que la fe griega es actividad intelectual, pero la fe hebrea es confianza y fidelidad. La fe griega es aprender unos puntos doctrinales de memoria. La fe hebrea es confiar y mostrar fidelidad en que Dios lo que ha dicho y lo voy a obedecer. La fe griega no afecta demasiado el estilo de vida porque es una situación de estar convencido mentalmente de algo. Solamente se expresa como ideas y pensamientos. Entonces, no vemos mayor cambio en el estilo de vida. Entonces no hay tal cosa como la fe ciega. La fe hebrea es un estilo de vida, es una expresión concreta de obediencia, de confianza, de fidelidad, de compromiso a las palabras que el Dios de los hebreos ha dicho. Vamos a citar unos textos bíblicos para tener mejor comprensión. Hechos 6:7 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes, ponga atención con lo que dice, obedecían la fe. Y la obediencia es algo práctico, obedecían la fe. Hechos 14:21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles ¿a qué? A que permaneciesen en la fe. ¿Se da cuenta? Permaneciesen, o sea, fidelidad. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. A pesar de las tribulaciones, de las persecuciones, eran motivados a permanecer, a ser fieles en lo que habían creído, de manera que puedan rendir obediencia. Hechos 16:5 dice así que las iglesias eran confirmadas, ponga atención, confirmadas, o sea, afirmadas en la fe, o sea, no renunciaban a ella y aumentaban en número cada día. Romanos 1:8 dice: primeramente le doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Por qué se divulgaba la fe? Porque a pesar de atravesar diversas circunstancias difíciles y persecuciones, ellos permanecían siempre fieles. Querido amigo y amiga, espero que esta comprensión de pensamiento pueda hacer eco a través de su vida. Usted no vive la verdadera fe mientras no practica lo que cree.
Usted puede estar convencido mentalmente de algo y sin embargo estar muy lejos de ese algo que usted está completamente convencida. Usted puede estar convencido de que es un hijo de Dios, sin embargo no lo puede ser de acuerdo al testimonio de las Escrituras, porque usted tiene que nacer de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo del Espíritu, usted no puede ver ni heredar el reino de Dios. El desafío es que después de haber nacido de nuevo, uno pueda ser fiel y cumplir obedientemente la palabra de Dios. Damas y caballeros, ha sido un gusto compartir este corto video acerca de la comprensión de la palabra fe desde el pensamiento griego y también desde la perspectiva hebrea. Recuerde y no se vaya a olvidar. La Escritura dice cuál es el pensamiento del hombre, eso es. El hombre es lo que piensa, el hombre hace lo que piensa. Así que la fe no es solamente aprender algunos puntos doctrinales de memoria. La fe es confiar y mostrar fidelidad a Dios y a su palabra. No se olvide suscribir, hágale un clic al like y muy pronto estaremos subiendo un nuevo video que sea de su interés y que le ayude a crecer espiritualmente. Bendiciones, shalom, shalom.